textos. Contexto del texto. Maestro Toño Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buen día, Juan. Siempre es un placer estar con ustedes. A la televisión se le ha llamado reiteradamente la caja estúpida, la caja idiota. Me acuerdo de Marx, no Karl Marx, sino Groucho Marx, que decía en cambio que la televisión era altamente educativa, por lo menos para él, porque cada vez que alguien encendía un televisor, él se iba a otra habitación a leer. Los contenidos de la televisión, un medio maravilloso, tecnología siempre digna de admiración, la de la televisión. En países como el nuestro van de mal en peor. Y me atrevo a decir, sabiendo que mucha gente no estará de acuerdo, y respeto la discrepancia, que ha predominado la pésima calidad en los programas de televisión. De lo poco bueno que había hace algunas décadas en televisión, pues había programas culturales, como por ejemplo Para Gente Grande, dirigido por Ricardo Rocha. Nunca me lo perdía los domingos. A veces lo pasaban a las 2 de la tarde, según el año. A veces a las 4 de la tarde. Estaba, por supuesto, Sopa de Letras y la mayoría de los programas sabatinos coordinados y conducidos por Jorge Saldaña. En estos programas había la participación de una mujer guapa, preparada, inteligente, una psicóloga de origen venezolano, Tere Vale, hermana de Raúl Vale y en ese momento cuñada de Angélica María. Tere Vale se casó en segundas nupcias con Miguel González Avelar, un hombre muy culto de la generación de Miguel de la Madrid Hurtado. Fue secretario de Educación Pública. Los González Avelar son gente preparada, sin duda cabe. Y un hijo de Tere Vale, Nicolás Alvarado Vale, por supuesto, creció con este padre culto, educado, Miguel González Avelar, y con su madre, que te digo, tenía y tiene muchas cualidades. Que llegó a ser precandidato. Fue precandidato a la presidencia de la República, Miguel González Avelar. Fue secretario de Educación Pública y fue uno de los 6 que se mencionaron y participaron en foros. Ya sabemos quién quedó. Nadie conoce el futuro, pero qué mugre pasado tenemos al evocar a aquel señor que quedó. Yo estoy seguro que con don Miguel nos hubiera ido mejor. Bueno, seguro no, pero tengo esa suposición. Hay mayores probabilidades. Hay mayores probabilidades. Nicolás Alvarado, le seguí la pista. Él hizo sus posgrados en Francia. Llega a México y empieza a participar en un programa que muchos vimos, sobre todo en la época que él tenía una participación frecuente, que sigue existiendo el programa, ya lleva varias temporadas, sus ciclos anuales, un programa donde participa el doctor en literatura Eduardo Casar, el gran amante de los libros Pablo Bullosa, el historiador Germán Ortega, la española ya mexicana Laura García, y por supuesto Nicolás Alvarado. Había otro en Televisión Azteca, que no me gusta Televisión Azteca, como no me gusta Televisa, pero hay cosas buenas. Se llamaba Domingo 7, donde también participaba Nicolás Alvarado. Había espacios para hablar de libros, había divulgación científica, había etimologías. Lo quitaron porque tenía otra vez el barbarismo, el anglicismo, el querido Juan, poco rating. La alta cultura tiene poco rating. Y a veces, para conservar el rating, los medios masivos de comunicación, no a veces, siempre, le dan gusto al público, pero no forzosamente con lo de mayor nivel en calidad. Estoy hablando de cine, estoy hablando de música, estoy hablando de literatura.
Dicen, yo no creo que todo tiempo pasado sea mejor. Hay muchas conquistas que la humanidad y concretamente los mexicanos han obtenido en los últimos años. Sí ha habido progresos. Pero, por ejemplo, antes un locutor, ustedes son una bendita excepción, antes forzosamente tenía que presentar un examen de locución, demostrar su cultura general, tener buena dicción, un vocabulario amplio. Ahora, en la mayor parte de las estaciones radiofónicas, escuchamos obscenidades, procacidades, solecismos, barbarismos, todos los vicios del lenguaje habidos y por haber. Ustedes y algunos más son excepciones, pero son muy contadas, son muy contadas. El galano arte de la palabra se ha perdido en la televisión y en la radio. De hecho, Carlos Salinas de Gortari decretó el fin de los exámenes, el examen de conocimientos, examen de idiomas, lectura de idiomas, de inglés, francés, italiano y alemán, era también conocimiento de la radio, la ley de radio y televisión, y era examen de cabina, como decías tú, para conocer la dicción y la improvisación. Sí, y bueno, los cambios que sean para bien. El misoneísmo es la postura afincada en rechazar el cambio. Miso, aversión, neo, nuevo. Es el misoneísmo. Lo opuesto sería el filoneísmo, el cambio por el cambio, y viva el cambio y siempre el cambio por sí mismo. Tampoco. El justo medio, como diría el Estagirita, el gran Aristóteles. Entonces, hay que armonizar la buena tradición con la oportuna innovación. Bueno, pero ¿a dónde quiero llegar? Usted ya adivinó. Nicolás Alvarado fue nombrado en enero por el nuevo rector de la UNAM, director de TV UNAM. De inmediato se hicieron oír voces airadas, protestando que como un Televiso, porque también estuvo una época en Televisa, iba a dirigir TV UNAM. Se desgarraron las vestiduras, se echaron ascuas en los cabellos, los más radicales, y pedían la renuncia, o mejor aún, que fuera despedido de la manera más humillante Nicolás Alvarado. Nicolás Alvarado publicó el martes en Milenio un texto que provocó la reacción de, me atrevo a decir, cientos de miles de personas en México. Su opinión, la opinión de Nicolás Alvarado, molestó a muchos, disgustó a la mayoría de las personas, y la CONAPRED, Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, hizo una observación a Nicolás Alvarado, incluso le decía que tenía que tomar un curso taller de sensibilización para que aprendiera a respetar la diversidad, y concretamente la diversidad sexual. Las palabras más fuertes de Nicolás Alvarado, dice: me irritan sus lentejuelas, hablando de Juan Gabriel, no por jotas sino por nacas. Su histeria no por melodramática, sino por elemental. Su sintaxis no por literaria, sino por iletrada. Él simplemente dice, no me gusta. Sin embargo, no dejo de reconocer que es un fenómeno de masas, es un fenómeno sociológico digno de estudio y también, para quien les guste, de homenaje. Yo no me opongo ni a la difusión de la música de esa persona, Juan Gabriel, ni al homenaje que se le pretende rendir. Incluso programó un programa, valga la redundancia, con la participación de gente destacada para hablar de la influencia, de la relevancia de las canciones de Juan Gabriel. Fueron tantas las críticas airadas, tanta la reacción, tanta la irritación, que la rectoría le pidió la renuncia y finalmente la presentó. Ya cuando la presenta, pues CONAPRED dice, bueno, ya no es necesario el taller de sensibilización ni ofrecer una disculpa pública. Un tema polémico, de controversia, que genera encono.
ameritaba una conclusión así, la publicación de un reportaje sobre la producción musical de un cantautor mexicano que a muchos les gusta, a otros les resulta indiferente y a otros francamente les disgusta. Yo creo que sí hay palabras que deben evitarse de manera permanente en la radio. Algunos analistas han dicho que lo más ofensivo fue no por jotas, sino por nacas. Uh-huh. Nacas es una palabra llena de significado y significados negativos. Peyorativa completamente. Busca la etimología de naco, hay quien dice que viene de nopal y que se usaba más en la parte septentrional de México, en la parte meridional de Norteamérica. Hay quien dice que no, que es un metaplasmo de totonaco, y pues la etnia totonaca pues es indígena. Decirle a alguien naco significa indio, y por malamente algunos consideran a lo indio como inferior. Es un insulto clasista. Ahora, volviendo al tema de Juan Gabriel, genera controversia. Lo que sí te digo es, por ejemplo, hay canciones de él con arreglos espléndidos y la mayoría hechos por Eduardo Magallanes. Sí. Y ya que estoy hablando de Nicolás Alvarado, hay una canción de la entonces conocida como Novia de México, tía política de Nicolás Alvarado, Angélica María, ¿A dónde va nuestro amor?, que es de la autoría de Eduardo Magallanes, con la letra, la música pues, la letra nada menos que Ricardo El Bate López Méndez, a la limón con Mario Molina Montes. Y Eduardo Magallanes, que hizo arreglos espléndidos para las canciones de Juan Gabriel, ha hecho arreglos para gente como Plácido Domingo, Fernando de la Mora, la canción esta que ganó en España con Eugenia León de Marcial Alejandro, El Guapango aquí, son arreglos de Eduardo Magallanes. Es un señor que conoce su oficio, casi autodidacta. Tuvo la oportunidad de tomar algunos cursos en el conservatorio. Su formación musical lo hizo en una escuela poco conocida y reconocida. Uno de sus maestros, Contreras, lo recomendó nada menos que con Carlos Chávez, y Carlos Chávez lo admitió como alumno, pero la vida, el trabajo, las premuras impidieron a Eduardo Magallanes seguir bajo la tutela, la dirección del mejor músico, para muchos, me incluyo, de la segunda mitad del siglo XX. Estoy hablando de música, y me van a decir clasista, elitista, cerrado, la música culta de México, o la música de concierto, de sinfonía. Todos los nombres son inapropiados. Música de conservatorio, la música académica, Carlos Chávez, que siempre lo comparan, y con razón, con otro genio como Silvestre Revueltas. Es alguien grande entre los grandes. Entonces, con esto termino. La palabra discriminación, mi querido Juan, paradójicamente tiene la misma etimología que la palabra discernimiento. Y discriminar tiene una connotación negativa. En cambio, discernimiento tiene una connotación totalmente positiva. Discernimiento significa reflexión, pensamiento profundo, ponderación muy cuidadosa, atención a lo realmente importante. Eso es el discernimiento. En cambio, discriminación significa separar por considerar inferior o indigno algo, o a alguien, o a algunas personas, o a algunas actividades de algo que supuestamente tiene mayor valor de origen. Y malamente hay expresiones machistas, hay expresiones sexistas, hay expresiones clasistas, hay un ambiente de crispación social. Las redes sociales, hay de manera permanente el encono más virulento, la rabia que se manifiesta a todas horas. En las redes sociales hay mucho enojo. Goleman, el autor de la inteligencia emocional, decía que la teoría de la ventilación hace mucho fue superada. ¿Cuál es la teoría de la ventilación? Que tú manifiestas los sentimientos negativos
con fuerza. Y Goleman se atreve a decir, no es cierto, no funciona. De hecho, esto va creciendo como bola de nieve. Tú manifiestas más el enojo y te acostumbras a manifestar el enojo por cualquier motivo y a cada rato. ¿Dónde lo dice? En el libro La inteligencia emocional, que fue un bestseller mundial. Sí. Ahora, pero decías tú que discernimiento y discriminación tienen la misma raíz. ¿Cuál es? Y crino dan idea de separar, escindir, dividir. Por ejemplo, se discrimina el grano de la paja, o tú en una obra sabes qué es lo esencial y qué es lo accesorio. En poesía, por ejemplo, hay escritores que usan ripios. ¿Y qué es un ripio? Algo innecesario que está de más. La expresión sobria, la expresión austera, ponderada, cuidada, evita esos adornos innecesarios. Entonces, discriminación, por ejemplo, o discernimiento, dan la idea de separar. Muy bien. Toño, ¿algún punto de contacto? Con todo gusto, antonioalvarezmesta@hotmail.com.